quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio más de Descubre tu vida y como siempre voy a hablar de temas que puedan impulsarte, que te puedan motivar a construir un bienestar mental y que puedas vivir desde este y que lo puedas utilizar en la cotidianidad. No necesitas tener una patología o una enfermedad mental para no sentirte bien en lo que haces, y estos videos son para conectarte a buscar ese bienestar y darte herramientas que también contribuyan a ese bienestar. Y hoy voy a hablar de un tema específico que es la libertad interior. ¿Qué es la libertad interior? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de pensar libremente, de decidir qué hacer con lo que somos, de poder construir nuestro pensamiento, nuestros valores y actuar desde ahí. Eso es algo que nada ni nadie nos los puede quitar. ¿Y por qué digo que nada ni nadie? Porque en medio de las adversidades o de situaciones difíciles que tal vez nosotros no tenemos control, lo que sí tenemos control y siempre vamos a tener control y nadie puede decir que no lo podemos hacer, es la forma como pensamos y cómo decidimos libremente actuar y pensar y elegir qué valor utilizar frente a esa situación. Eso es algo que nadie nos los va a quitar. Lo podemos hacer, incluso ni siquiera decirlo, pero solo con pensarlo ya tenemos la libertad de hacerlo. Nadie te va a decir o va a entrar en tu cabeza a decir que no lo puedes hacer. Entonces es supremamente importante que reconozcamos que tenemos la capacidad de decidir libremente, internamente, qué queremos ser y en quién nos queremos convertir, aún en medio de las adversidades. Las adversidades aparecen y son situaciones que a veces no podemos controlar y que definitivamente no podemos a veces hacer cambios que están en nuestras manos accionar. Pero lo que sí podemos hacer es la forma como nosotros pensamos y la forma como estamos viendo la situación y la forma como decidimos actuar frente a esa adversidad. Sí tenemos el control y sí podemos hacer algo y sí podemos decidir construyéndonos desde el bienestar y pensando en nosotros y también identificando qué límites debo poner. Eso es algo que no nos los puede quitar, es algo que aparece sobre todo cuando estamos en situaciones complejas en donde el control de la situación no la tenemos nosotros. Y aquí cuando nosotros debemos utilizar este recurso, recuérdenlo, nadie nos los puede quitar. ¿Cómo podemos identificar ese recurso y cómo podemos construirlos? Desde lo que somos. Construcción de ser. ¿Cómo decido pensar? Decido pensar en una mentalidad de crecimiento que me invite a revisar qué posibilidades tengo yo frente a esta situación, o decido quedarme en la situación quejándome en el pesimismo o en el resentimiento. Puedo utilizar mi libertad sabiendo cuáles son mis valores y aun cuando en el medio donde estoy y las adversidades que yo estoy no se presentan esos valores, yo desde mi ser y desde mi autenticidad decido actuar desde esos valores. Desde el respeto, si es el respeto. Si soy disciplinado, entonces sí necesito ser más disciplinado para demostrarle al medio en el que estoy. Y nadie te puede decir que no puedes actuar desde ahí. Nadie te puede decir que no puedes ser auténtico, que no puedes ser respetuoso, que no puedes ser disciplinado. Nadie te lo puede decir. Esa es la libertad que tú tienes y lo puedes hacer. Cuando aparecen las adversidades nos enfrentamos a una necesidad de madurez interna y podemos tener la decisión de madurar internamente o quedarnos en la situación y dejarnos absorber por ella. La libertad interna te permite elegir qué quieres ser. ¿Quieres ser la persona que se queda estancada en la situación, lamentándose y no creyendo en que puede haber un futuro diferente, en crear resentimientos, en llenarse de cargas, en tener un montón de emociones y de sentimientos que tienen una carga emocional fuerte, que te mantienen estancados y que te mantienen anclado a esa situación? ¿O decides crear una madurez interna en la cual puedas poner en acción tu capacidad creativa de autogestionarte y de crear alternativas desde el conocimiento interno para poder actuar frente a la situación y a la adversidad? Hay personas y hay muchas historias de personas que estuvieron en los campos de concentramiento en la época de los nazis
y crearon la capacidad de seguir siendo bondadosos aun cuando no eran bondadosos con ellos. Decidieron ser respetuosos con el resto del mundo y con el resto de los prisioneros, aunque no fueron respetuosos con ellos, ni los respetaban, ni tampoco tenían la libertad y estaban prisioneros en un lugar. Pero aún así, cuando están prisioneros en un lugar físicamente, nunca pudieron robarle la capacidad de pensar libremente y de actuar libremente con el resto y con los que estaban. Entonces eso es supremamente importante, aún en medio de las situaciones así como extremas como esta que puse en el campo de concentramiento. No te pueden robar la libertad, no te pueden robar la libertad interna, y eso es algo que tienes que tener presente. Hoy te invito a que puedas conectarte con esa libertad que tienes de construirte y conectar con la capacidad de madurez interior en esa situación que estás pasando difícil, en esa adversidad que estás pasando complicada. ¿Qué puedes decidir desde tu ser para poder transformar la mirada que estás teniendo de esa adversidad? ¿Qué puedes pensar y qué puedes hacer y qué puedes decidir? Ojo, que puedes pensar, que puedes hacer y que puedes decidir para poder conectar con esa madurez interna que te impulse a crecer, que te impulse a conectar con la esperanza de ser diferente y de actuar diferente frente a esa situación. Y es ahí donde radica el hecho de tener una mentalidad que crezca, es ahí donde radica de poder conectar con nuestro bienestar, y que ese bienestar depende exclusivamente de nosotros y de lo que nosotros deseamos para nuestra vida. El mundo externo, las adversidades que están a nuestro alrededor, es algo que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar y nadie nos los puede quitar es la capacidad de tener libertad interna y de poder tener la madurez. Cómo enfrentamos la situación y cómo sabemos cuánto alcanzamos esa madurez interna y que estamos utilizando nuestra libertad interna es cuando decidimos que cuando alrededor está todo hecho un caos, yo internamente me siento conforme con lo que soy y comienzo a ver esa adversidad que era catastrófica en la oportunidad de crecer, y comienzo a actuar desde ahí y comienzo a salir y no me quedo anclado y no estoy quejándome y no estoy lamentando lo que pasó y lo que pudo haber pasado, sino que comienzo a creer que puedo hacer con lo que tengo hoy y con lo que yo soy. No hay algo más maravilloso, somos seres tan grandiosos y tenemos una grandeza interna que debemos explotarla, que debemos sacar ese potencial, que debemos vivir desde esa bondad para cambiar el mundo en el que estamos. Y vuelvo y repito, cambiar el mundo en el que estamos no necesariamente tiene que ser que tengan millones de seguidores en las redes sociales, sino el mundo que está a mi alrededor, mi familia, cómo la vivo, cómo vivo con mis amistades, cómo vivo con mis pares, o sea, cómo me desarrollo yo en el ámbito en el que estoy. Es ahí, ahí radica la trascendencia del ser humano, y ahí radica la transformación, y ahí radica el hecho de cambiar nuestra realidad. No necesitamos ser los super influencers, solo necesitamos ser influencer en nuestra vida cotidiana y en nuestro mundo interno y en nuestro mundo alrededor para cambiar lo que somos. Recuerda, no te la pueden robar, la puedes construir, y hoy te invito a que te conectes con esa libertad interna que tienes y puedas buscar y evolucionar, alcanzar esa madurez interior que puedes alcanzar y que sé que desde la grandeza de cada uno de nosotros la podemos lograr. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio, y te invito a que puedas compartir este contenido para impulsar a más personas a vivir consciente y desde el bienestar. Y nos vemos en el próximo episodio.